venga tu reino. Jesús, en oración a su Padre Celestial, pidió que venga el reino de Dios, para que en la tierra se haga la voluntad de Dios. Muchas personas desde entonces han repetido esta oración, sin entender lo que realmente están pidiendo. Leamos la oración de Jesús otra vez, en Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. ¿Contestará el Padre Celestial algún día esta oración? ¿Qué era el reino de Dios para Jesús? ¿Qué era el reino de Dios para los apóstoles Pablo y Pedro? ¿Cómo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo? Respondamos estas preguntas con la Biblia. ¿Qué es el reino de Dios? Veamos lo que entendía Jesús sobre este tema. En los evangelios, Jesús dice que el reino de Dios era una nación que sustituiría a Israel como representante del reino de Dios. Lo que dijo está escrito en Mateo capítulo 21 y versículo 43. Estas palabras fueron dirigidas a los líderes judíos. Leamos Mateo 21:43 en la traducción Biblia Latinoamericana. Dice: ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Una traducción más, la Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje. Les digo que a ustedes se le quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Veamos la traducción del Nuevo Mundo. Mateo 21:43. Por eso les digo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Para Jesús, sus seguidores, sus discípulos fieles, llegarían a ser el reino de Dios. Veamos cómo lo explica Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Nueva versión de Jerusalén, Nueva Biblia de Jerusalén. Veamos una traducción más, la Nueva Reina Valera. El mismo pasaje dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Una traducción más, la Nueva Versión Internacional, dice:
yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es obvio que Jesús no se estaba refiriendo a un edificio de piedras literales, un edificio que necesitara llaves literales, de puertas literales, ¿verdad? Tampoco se refería a una región celestial donde Pedro disfrutaría del privilegio de portar las llaves literales de puertas literales en el cielo, ¿verdad? Jesús no estaba designando a Pedro como el portero del cielo. Para una consideración sobre las llaves del reino de Dios, vea el vídeo Las llaves del reino de Dios en esta misma página. El lenguaje que Jesús estaba usando era un lenguaje simbólico. Él nos dice que edificaría su congregación, su iglesia. Dicho de otra forma, Jesús integraría un conjunto de personas que llegarían a ser una nación que le obedecería fielmente, incondicionalmente, aquí en la tierra. En esta congregación, Pedro tendría privilegios especiales, tendría las llaves del reino de los cielos. Esta congregación de discípulos de Cristo llegó a ser el reino de los cielos, el reino de Dios. Cristo empezó su dominio, su reinado sobre su congregación de discípulos en la tierra. Sin embargo, el establecimiento del reino de Cristo sobre toda la tierra no ocurriría de inmediato en el primer siglo. Sus discípulos tendrían que esperar un tiempo largo hasta el regreso de Cristo con poder real y así ver toda la tierra bajo el dominio del reino de Dios. Estas ideas no las entendían las personas que lo estaban escuchando. No entendían que el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra era un proceso, es decir, una sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden. Su auditorio esperaba que el reino de Dios se estableciera de inmediato, allá, en el primer siglo. Para corregir este error, Jesús les da una ilustración. Sin embargo, antes de analizar esta parábola, esta ilustración, veamos lo que entendieron los apóstoles Pablo y Pedro sobre lo que era el reino de Dios. Veamos lo que entendía Pablo sobre el reino de Dios. El apóstol Pablo entendió muy bien el trascendental cambio que había ocurrido allá, en el primer siglo, con Israel y la congregación cristiana. Pablo escribió una carta a los cristianos de Colosas, en Colosenses 1:13, y explica lo que entendía sobre lo que era el reino de Dios. Dice aquí: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Biblia latinoamericana. Otra traducción: Palabra de Dios para todos. Colosenses 1:13 dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo.
Una traducción más, Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por lo que explica Pablo, los cristianos ya vivían en el reino de Dios, porque eran miembros de la congregación de discípulos de Cristo. No era una experiencia que experimentarían en un futuro distante, no. Los cristianos ya estaban viviendo bajo el gobierno de Jesús, el Hijo amado de Dios. Así es. Pablo se dio cuenta que Israel había dejado de ser el reino de Dios. Ahora el reino de los cielos, o el reino de Dios, era la congregación cristiana. Él y sus hermanos cristianos ya vivían en el reino de Dios. Pablo lo llama el reino de su Hijo amado. Israel, junto con todas las naciones, continuarían en oscuridad espiritual. Continuarían sin entender la manera como Dios estaba salvando a la humanidad. Muchas personas, por no poner fe en Jesús, no se aprovechan de la gran luz espiritual que Jesús da en sus enseñanzas. Sin embargo, Pablo entendía que el dominio de Cristo sobre toda la tierra aún estaba en el futuro distante. Veamos lo que dijo Pablo a los filósofos de Atenas, allá en el primer siglo, en el Areópago. Leamos Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Dijo: cierto, Dios ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia. Sin embargo, ahora está diciéndole a la humanidad que todos, en todas partes, se arrepientan, porque ha fijado un día que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres, una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Así es, Pablo entendía muy bien que el establecimiento del reino de Dios en la tierra era un proceso que comenzó con la formación de la congregación cristiana en el Pentecostés, el año 33 era común. Pero en un futuro distante, Cristo Jesús tomaría el control de los asuntos de toda la tierra. De esa manera, el reino de Dios haría que en toda la tierra se hiciera la voluntad de Dios. Ahora veamos lo que entendía Pedro sobre el tema del reino de Dios. Él escribió su primera carta a todos los cristianos del primer siglo y dijo en el capítulo 2 y versículo 9 lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nueva Versión Internacional. Veamos otra traducción. Dios habla hoy, el mismo pasaje. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Una traducción más, la traducción del Nuevo Mundo. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel
que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Pedro, al igual que Pablo, entendió que la congregación cristiana era una nación santa, el pueblo que pertenece a Dios. Esta congregación, formada por israelitas naturales y personas de otras naciones, eran el reino de Dios en la tierra. Israel había dejado de ser el reino de Dios. La congregación cristiana disfrutaba de su luz maravillosa y tenía una misión extraordinaria: el declarar en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad. Mientras esperaban el regreso de Cristo, con gran poder y gloria, la congregación cristiana tenía que iluminar a las personas de la tierra para que puedan salvarse. La esperanza que tenía Pedro queda manifiesta en la segunda carta que él escribió a los cristianos de su tiempo. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, dijo él: pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva, que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. La traducción latinoamericana o traducción del lenguaje actual. De modo que para Pedro la congregación de los cristianos era el reino de Dios y que en el futuro toda la tierra sería el dominio del reino de Dios. Todo ser humano en la tierra obedecería a Dios, así como se obedecen en el cielo todos a Dios. Ahora que hemos visto lo que Jesús, Pablo y Pedro pensaban sobre lo que era el reino de Dios, y notamos que todos creían que el reino de Dios era la congregación de discípulos de Cristo, ahora podemos pasar a estudiar la parábola que Jesús dio a su auditorio, una parábola que surgió porque se dio cuenta Jesús que su auditorio no estaba entendiendo lo que él estaba explicando. Jesús se dio cuenta que la gente que lo escuchaba no lo estaba entendiendo, que estaban equivocados, de modo que les dio una parábola que corregiría el error de entendimiento sobre el desarrollo del establecimiento del reino de Dios. Leamos la parábola que está en Lucas capítulo 19, versículo 11 al 28. Dice aquí: mientras ellos escuchaban estas cosas, habló también una ilustración, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos se imaginaban que el reino de Dios iba a exhibirse instantáneamente. Por lo tanto, dijo: cierto hombre de noble nacimiento viajó a una tierra distante para conseguir para sí poder real y volver. Llamando a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien hasta que venga. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él un cuerpo de embajadores a decir: no queremos que éste llegue a ser rey sobre nosotros. Con el tiempo, cuando volvió, después de haber conseguido el poder real, mandó llamar así a estos esclavos a quienes había dado el dinero en plata, para averiguar lo que habían ganado por la actividad de negociar. Entonces se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ganó 10 minas. De modo que le dijo: bien hecho, buen esclavo, porque has probado ser fiel en un asunto muy pequeño, ten autoridad sobre 10 ciudades. Luego vino el segundo y dijo: tu mina, Señor, produjo 5 minas. Le dijo también a este: tú también, ten a tu cargo 5 ciudades.
Pero vino uno diferente y dijo, Señor, aquí está tu mina, que tuve guardada en un paño. Pues mira, yo te temía, porque eres hombre severo. Recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le dijo, de tu propia boca te juzgo, esclavo inicuo. ¿Sabías de veras que yo soy hombre severo, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en plata en el banco? Así, al llegar yo, lo hubiera cobrado con interés. Con eso dijo a los que estaban de pie allí, quítele la mina y désela al que tiene las 10 minas. Pero ellos le dijeron, Señor, él tiene 10 minas. Le dijo, a todo el que tiene, más se le dará. Pero al que no tiene, hasta lo que tiene, le será quitado. Además, a estos enemigos míos, que no querían que yo llegara a ser rey sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos delante de mí. Entonces, después de haber dicho estas cosas, empezó a seguir adelante, subiendo a Jerusalén. Traducción del Nuevo Mundo. ¿Estaba Jesús enseñando con esta ilustración que el cristiano se debe empeñar en hacer buenos negocios? ¿Estaba tratando de estimular a sus seguidores a hacer buen uso de sus habilidades? ¿Estaba mostrando las consecuencias de ser tímido, pusilánime, negligente y perezoso? Por supuesto, se pueden sacar lecciones de este tipo de ilustración, pero en realidad no era la razón por la que Jesús daba la ilustración. No olvidemos que Jesús quería corregir un punto de vista erróneo que tenía su auditorio sobre la llegada del reino de Dios. Repasemos otra vez los versículos 11 al 12 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volvería a su país. Como se puede ver, la ilustración no fue para estimular a sus discípulos a hacer negocios, a usar sus habilidades, a no ser tímidos, pusilánimes. No era esa la razón, sino que el objetivo de la ilustración era mostrar cuándo se establecería el reino de Dios. Ahora veamos la aplicación de la parábola con relación al reino de Dios y el concepto equivocado que la gente tenía, que la gente que lo escuchaba tenía. Ahora que hemos leído la parábola, veamos la aplicación de la parábola. El hombre de noble nacimiento, que fue nombrado rey, pero que tenía que viajar para recibir su reino, es Jesús. La tierra distante a la que viajó el hombre es el cielo, donde Jesús viajaría y donde su Padre, Jehová, le daría el poder real. Los 10 esclavos son todos sus seguidores, sus discípulos, toda la congregación cristiana. El trabajo de negociar que harían sus siervos es proclamar el evangelio del reino. Cada cristiano tiene esa comisión. Los ciudadanos que lo odiaban, que no querían aceptarlo como su rey, son todas las personas que no ponen fe en Jesús ni le obedecen. Llegan a ser sus enemigos. Y como ya hemos visto en la parábola, Él al final los ejecuta. El regreso con poder real es el fin del mundo. En Mateo capítulo 16, versículo 27 dice que el Hijo del Hombre está destinado a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y recompensará a cada uno según su comportamiento.
Por casi 2000 años hemos visto el cumplimiento de esta parábola. El reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, no se estableció sobre toda la tierra allá en el primer siglo, sino Jesús resucitado tuvo que viajar al cielo y sentarse a la derecha del Padre a esperar el momento en que su Padre le dé el poder de gobernar. Los verdaderos discípulos de Jesucristo se esfuerzan mientras tanto por tener sus lámparas encendidas, tratando de iluminar a otras personas con el glorioso conocimiento de Cristo. Saben que en el futuro Cristo regresará. Después de 2000 años, está muy claro que el reino de Dios, que empezó con la formación de la congregación cristiana en el primer siglo, tendrá su gloriosa culminación con el regreso de Cristo, con poder y gran gloria. Así veremos cómo Cristo se hace del poder sobre toda la tierra, y todos los que habitan la tierra serán personas que obedezcan a Dios. Tal como en la oración Jesús dijo que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo, realmente sucederá. Toda la tierra estará llena de personas que obedecen fielmente a Dios y a su Rey que Dios ha nombrado, a su Hijo Cristo Jesús. Fin del artículo.